La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima ya estamos comunicados por Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también puedes descargarnos y llevarnos en tu teléfono celular bajando el aplicativo Radio Santa Rosa y además la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, quiero dar algunas noticias necrológicas que creo que son importantes, ¿no? Ayer en la noche me enteré de la muerte de Manuel Delgado Parker, que fue realmente mi primer jefe en un medio de comunicación. ¿Ah, sí? Yo trabajé en RPP, entré a trabajar a RPP hace 20 años, en 1999. Y en esa época don Manuel tenía un control directo de toda la operación de RPP. Y podría contar muchas anécdotas, la verdad, pero fue un estupendo jefe. Y a mí me dio mucha pena realmente cuando él dejó de manejar las cosas en RPP, obviamente, como es natural, con la edad le entregó la posta a sus hijos, pero era un caballero, la verdad que sí. Y a mí me tocó ser testigo en un proceso de corrupción en el cual se le quería implicar por una supuesta componenda con Montesinos. Yo sabía que era falso y lo hice con mucho gusto y con mucho orgullo porque sabía que él había actuado correctamente. A pesar de haber sido tentado por las fuerzas del mal, se había separado de esa tentación lo más rápido que pudo y con el paso de los años salió ileso de ese proceso, ¿no? Deja un gran legado porque RPP es un gran medio, pero yo siempre creo que los grandes medios solo se hacen con grandes propietarios. O sea, no hay forma de tener un gran medio si los propietarios de ese medio no tienen un real compromiso con una visión de lo que quieren hacer. Y la visión de él era integrar al Perú a través de un medio de comunicación potente como la radio y a través de una llegada nacional, realmente nacional, de esa información. Así que transformó la radiodifusión en el Perú. De hacerla muy localista, la convirtió en una radiodifusión nacional, y al hacerla nacional, la proyectó al mundo. Un gran legado. Y creo que todos los que hemos pasado por RPP, bajo su mando, le estamos muy agradecidos y guardamos un recuerdo muy bonito de su capacidad para resolver los problemas de una forma muy directa, con gran transparencia y con gran sentido común que a veces tanta falta hacen en los medios de comunicación. Así que aprendimos mucho, pasamos momentos muy complicados, ¿eh? A mí me tocó pasar en RPP, calculen ustedes, hace 19 años Alberto Fujimori adelantó elecciones, disolvió el servicio de inteligencia, ¿no es cierto? Todos esos momentos, el proceso electoral del año 2000, que fue tan duro, yo los pasé en RPP. Y con total libertad. Ya muchos de los que estuvieron conmigo ya no están ahí. Y bueno, pero seguimos aquí, no nos hemos ido. El que se ha ido es don Manuel. Y me ha dado mucha pena enterarme de esta noticia. Así que desde acá un abrazo muy grande a sus hijos, a los que conozco, a todos, a sus nietos que tuvo y tiene muchísimos, y claro, a su esposa, doña Frida, que lo acompañó siempre, ¿no? Un matrimonio de muchísimos años, con mucho fruto. Así que nada, recordarle a todos que es bonito que la vida dé fruto, al final de cuentas, ¿no? Es lo único que importa, y vaya que lo ha dado.
Y desde el periodismo, cuánta falta nos hacen buenos dueños, ¿no? Aquí el dueño es Dios, o sea que no tengo problema. No, la Orden Dominica es la dueña de Radio Santa Rosa, tampoco hay problema, ¿no? Y en última instancia, Santa Rosa es la patrona, así que tampoco hay problema. Muy bien, pero sí, ha sido una pena. Y también lamentar este fin de semana, que se me pasó ayer, el exministro hizo Fausto Alvarado, que fue un gran político y que me tocó la suerte de hacerle una entrevista a profundidad para un trabajo de justicia, cuando era ministro de Justicia, y tuvo la generosidad de conversar mucho rato conmigo. Era un hombre diverso, lleno de actividades muy, muy interesantes. Entre ellas tenía un gran compromiso con el fútbol local, era dirigente de Sport Guaral, por ejemplo, esas cosas que a veces hacen los políticos que no sabemos. Un hombre que tenía muchísimos problemas de salud, porque había tenido un problema al corazón, que lo habían podido detectar a tiempo, pero luego lo ganó lamentablemente el cáncer, esta enfermedad que muchas veces gana la partida, demasiadas, ¿no? La verdad. En fin, de las notas tristes, vamos a regresar a las notas más tristes. No, mentira. Bueno, como ustedes saben, seguimos entrampados, como dicen. Va a venir el congresista Quintanilla en un ratito. Sí, ¿no? Para contarnos qué está pasando. Cómo va el entrampamiento, cómo va el túnel donde estamos metidos. Y también nos contará sobre la elección del TC. Él es miembro de esa comisión. ¿Sabes qué? Son esas noticias en las que tú miras y dices, ojalá que lo cierren antes, porque de verdad que este Congreso no puede elegir al Tribunal Constitucional. Sería terrible, Rosa María. Es que realmente en el desprestigio en el que están, elegir al TC, que es un organismo tan importante, porque hemos visto ya la verdad que lo que el Congreso elige en el TC es cualquier cosa, ¿no? Mira lo que he traído hoy día para compartir con ustedes. He traído mi Constitución, ¿ok? Justamente hablando del TC y ex miembros del TC. Mira tú qué bonito lo que dice la Constitución. A todos los que me siguen y tienen la Constitución a la mano, le pido, por favor, que la abran en la página, en el artículo 45. ¿Qué dice el artículo 45? Mira la cara de todos, que dirá, pues, no, dice algo bien importante. Dice algo bien importante. ¿Se acuerdan que el señor Carlos Messía, abogado constitucionalista, que fue presidente del TC, le dice al Congreso la semana pasada que el pueblo no sabe lo que es el bien común y que por lo tanto no hay que hacerle ningún caso al pueblo? Artículo 45 de la Constitución, que él ha jurado defender. Todos los abogados juran defender la Constitución. Frente a un crucifijo en el colegio profesional correspondiente. O sea, no estoy hablando de una metáfora. Es un acto formal. Muy bien. Artículo 45. El poder del Estado emana del pueblo. Así empieza. Claro. El poder del Estado emana del pueblo. Entonces, todos los que estaban sentados ahí, ¿su poder de dónde emana? El pueblo. Bueno, según el señor Mesías, al pueblo no hay que hacerle caso. Entonces, si seguimos su línea de argumentación, los que están sentados ahí, bueno, en realidad da lo mismo, porque los eligió el pueblo, ¿no? Y como al pueblo no hay que hacerle caso, entonces yo no le hago caso al pueblo y creo que los que están sentados ahí no tienen ninguna legitimidad y que se vayan, pues. Rosa María, esto lo enseñan en educación cívica, en el colegio. O sea, no, yo cuando escuchaba decía, pero ¿qué estoy escuchando? A mí me enseñaron otra cosa en educación cívica. El poder emana del pueblo. Claro, ayer cuando expliqué la diferencia entre proveedor y trabajador en el caso del Estado, Augusto Álvarez me decía, bueno, yo no lo sabía así, pero por sentido común. Sí, a veces hay que usar el sentido común, muchachos, porque la verdad es que es más fácil, ¿ya? El poder emana del pueblo y el poder del Estado con mayor razón. ¿No es cierto? O sea, no hay forma que no sea así, ¿se dan cuenta? Es así. Es importante que usted lo sepa. El poder no emana del Congreso. El poder emana del pueblo, ¿ok? El poder constituye a los poderes constituidos, ¿ok? El pueblo es el poder constituyente. Los poderes constituidos, ¿quiénes son? El legislativo, el ejecutivo, el judicial.
Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Las constituciones más antiguas empiezan, la de Estados Unidos, por ejemplo, con We the people, nosotros el pueblo. Somos el pueblo, nosotros el pueblo. ¿Por qué? Porque somos el poder constituyente. No la Constitución del Perú, en el preámbulo, dice el Congreso Constituyente Democrático, ya, eso es otra cosa. Invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo al mandato del pueblo, obedeciendo el mandato del pueblo. Obedeciendo el mandato del pueblo. Eso es fundamental. Si no hay pueblo, no hay poder constituyente. Si no hay poder constituyente, no hay poder constituido. Que eso no lo sepa un profesor de Derecho Constitucional realmente es grave. Y que luego diga que los derechos que tienen las personas solo emanan de la Constitución, eso es más grave todavía. O sea, de verdad, los derechos que reconoce la Constitución ni siquiera son... A ver, les voy a leer el artículo 3 de la Constitución para que entiendan lo que quiero decir. Dice el artículo 3 de la Constitución, la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, es el capítulo de los derechos fundamentales, no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de la soberanía del pueblo, el Estado democrático de derecho y la forma republicana de gobierno. Es decir, ni siquiera la Constitución admite una enumeración taxativa, porque presume que hay más derechos propios de la dignidad del hombre que ni siquiera se han podido enumerar. ¿Qué nos está diciendo con ese artículo 3 esta Constitución y las anteriores? Que los derechos fundamentales son anteriores a la existencia de la Constitución, y que la Constitución solo los reconoce, los garantiza el Estado, pero el pueblo los tiene antes de que siquiera exista Constitución. Este es un mecanismo de garantías. El Tribunal Constitucional antes se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Claro, era el nombre. Claro, ahora se llama Tribunal Constitucional, pero ¿cuál es el objeto de decir esto? Que el Estado garantiza el derecho, pero el derecho tú lo tienes. No te lo reconoce, no te lo regala la Constitución porque es buena gente, ¿no? No es unos señores constituyentes que se reunieron, que como son buena gente, reconocieron el derecho a la vida o la libertad. Es anterior. Y que eso no lo sepa un profesor de Derecho Constitucional, a mí, la verdad, por más carnet de aprista que tengas, a mí me sorprende. Yo entiendo que quiera, digamos, apuntalar una posición política, pero la verdad que no puedes apuntalar una posición política trayéndote abajo lo fundamental de la Constitución. Otra cosa que se ha repetido desde hace bastante tiempo, y ayer el presidente del Congreso regresó sobre eso. Al Congreso nadie le pone plazos. ¿Perdón? La Constitución y el reglamento están repletos de plazos. Les pongo un ejemplo. Si el Congreso no aprueba la ley del presupuesto hasta el 15 de diciembre, entra en vigencia el proyecto presentado por el Ejecutivo. Hasta el 15 de diciembre tienen plazo. Las legislaturas tienen plazo. La votación de una cuestión de censura, de una moción de censura, tiene plazo. Entre el segundo y el 10º día. Hay cualquier cantidad de plazos. La promulgación de una ley, si no se promulga a los 15 días, ¿no es cierto?, la puede promulgar el presidente del Congreso. ¿Cómo que no hay plazos? El Congreso tiene que esperar 15 días. Hay plazos para todo. O sea, al Congreso no se le puede poner plazos. ¿Cómo que no? Y la Constitución no se los pone y el reglamento del Congreso no se los pone. ¿Cómo no se los pone? Por supuesto, o sea, de verdad, cómprense un ejemplar de la Constitución. No es, en el Congreso se los regalan ahora con las modificaciones del año pasado, incluso ya vienen actualizados, ¿ya? Bonito. Con los nuevos artículos necesito actualizar la mía, además, dicho sea de paso. Pero de verdad que hay una app gratis, ¿eh? Yo la tengo en el teléfono. También para cuando se necesita en clase más fácil para caminar con el teléfono, entonces tengo el app. Se lo pueden bajar. No, esto es un guión, pues que les han escrito para ya que sé, repitan. Ya está bien, repitan. Pero yo sí creo, en general, que la política, digamos, implica también docencia. Y tú tienes que hacer docencia política, tienes que explicarle a las personas
cuáles son los alcances de sus derechos, cuáles son los límites de sus derechos, dónde empiezan los derechos de los demás, y todo eso te lo da, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser político. La docencia política es algo que se hace con la Constitución en la mano, con la ley en la mano, y se explica cuáles son las reglas, y se explica la razón de ser de las reglas. Las reglas no pueden ser arbitrarias, digamos, por abusar de las personas, ¿no? La ley no ampara el abuso del derecho. Ese es un principio fundamental. Código Civil, título preliminar. O sea, es muy importante que no abuses, ¿ok? Entonces, tienes que explicarle al país las normas y por qué las aplicas. Es mentira que el Congreso no tenga plazos. Mentira, una mentira del tamaño de la Constitución. ¡Pum! Te cae un librazo encima. ¡Pum! ¿No? Al presidente del Congreso. ¿Cómo que el Congreso no se le ponen plazos? Está lleno de plazos. Para todo. ¿O no? En el reglamento del Congreso hay una cantidad enorme de plazos. Para todo lo habido por haber. Lo que el Ejecutivo no le puede poner plazo. ¿Y la ley de presupuesto qué es? Tremendo plazo que te ponen para que, si no votas a favor, entre en vigencia el proyecto del Ejecutivo. Entonces, sí hay plazos, pues. Y la cuestión de confianza se puede poner con plazo. Por cierto, señor, por favor, si no me la votan en una semana, la entiendo como no. Tiene que votarse. Además, la Constitución dice la cuestión de confianza cuando se hace por el presidente del Consejo de Ministros, cuando hay investidura, se vota de inmediato. No le da la gana ni de votar, ni de debatir el tema. Quieren comisión de Constitución y comisión de... No nos pueden poner plazos. Es mentira. Entonces hay que leer la Constitución. Es facilísimo, de verdad. No es nada complicado. Se supone que está hecha para que cualquier ciudadano la lea. ¿Ok? Entonces, todas las cosas que ustedes han escuchado últimamente como que el pueblo no sirve para nada, falso. La Constitución dice que el poder emana del pueblo, artículo 45 de la Constitución. Sí, la gente ha estado recordando, me dice que en el colegio, en educación cívica, tercer año secundaria, eso es, Claro, esa si es te lo pregunta enseña- del examen. Claro, si te lo enseñaron bien, ¿no? Puede ser pobrecito, te tocó el peor profesor del mundo. Yo creo que le tocó un mal profesor a Claro, esta señora. de repente el señor me decía, le tocó mal de chiquito, entonces nunca aprendió esa parte. Pero digamos, si él es profesor de Derecho Constitucional y no te sabes esa parte, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el poder constituyente? ¿Qué cosa es el poder constituyente? No, el poder constituyente, escuché otra vez, reside en el Congreso. ¡Ah, caramba! Dije yo, caramba. Yo pensé que era el poder constituido. Claro, usted me podría discutir en su capacidad de reformar la Constitución. Ya, en esa capacidad puede ser. Pero el 99% de su tiempo es poder constituido. No. Y luego tenemos también otro problemita ayer que hay que comentar, ¿no? Que es el de la Comisión de Ética. 5 bancadas ya se retiraron. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de la falta de institucionalidad en el Perú es que por falta de institucionalidad destruyes la poquita seguridad, institucionalidad que tienes. Durante el gobierno de Toledo se creó la Comisión de Ética. ¿Por qué? Porque se salía de un periodo parlamentario donde había habido mucho abuso. La mayoría en ese entonces del fujimorismo no admitía siquiera que algún otro partido tenga la presidencia de una comisión. Habían sido muy abusivos en el manejo del Congreso del 93 hasta el año 2000. Entonces se entendió que era necesario una comisión de ética en todo este marco de normas, de transparencia, integridad, etcétera, también para que los congresistas no se aprovecharan de su cargo, para obtener prebendas, ventajas, cargos, etcétera. ¿Ok? Se crea la comisión de ética, pero también con una capacidad docente, ¿no? Esto no lo puedes hacer. Y se hizo mucho trabajo, creo yo, en esa época en el Parlamento. Hay unos famosos carteles de transparencia que publicamos, que regalaron a todas las oficinas del Congreso sobre lo que sí puede hacer un congresista y sobre lo que no puede hacer un congresista. Y una comisión de ética debería recordarle a los congresistas todo el tiempo lo que no pueden hacer. No pueden gestionar obra pública, por ejemplo. No pueden conseguir contratos para sus parientes, ni como proveedores en todo el Estado, ni como trabajadores del Congreso.
Esas cosas que eran elementales eran a las que tenía que abocarse la Comisión de Ética. No pueden participar en el debate de proyectos en los cuales tienen interés propio. Eso dice claramente el Código de Ética del Parlamento. Muy bien, entonces, esto lamentablemente no ha funcionado de la manera correcta, porque además la Comisión de Ética tiene una sanción administrativa. Propone una sanción administrativa al Pleno, que es una suspensión de 120 días. Y a veces confunden al pueblo, porque confunden esa sanción de 120 días con procesos penales que tienen penas privativas de la libertad, y es otra cosa. Entonces, tú tienes a un congresista que ha cometido un delito, el señor Mamani, tocamientos indebidos, que lo suspendan 120 días es nada. Lo que necesitamos es que el sistema de justicia le imponga una sanción penal que implique que la inmunidad de arresto se le levante para que vaya inmediatamente a cumplir su condena. ¿Cómo puedes tener una comisión de ética con gente a la cual no le levantan el fuero parlamentario para ser procesados por delitos? O tienes comisión de ética con gente a la cual no le levantan el fuero para que no cumpla su condena, porque ya ha sido condenado. Entonces ahí hay una incongruencia en la administración del Congreso bien seria, pues porque si tú lo que quieres es que la Comisión de Ética marque, ¿no es cierto?, la pauta de la probidad en el Congreso, no puedes tener una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria que no camina acorde con la Comisión de Ética. Para empezar. Es más, yo las pondría juntas, ¿eh? Pero en fin. Y la Comisión de Ética ayer sufrió la baja pues de 5 bancadas que dijeron algo que venimos diciendo. La Comisión de Ética se ha convertido para Fuerza Popular, que tiene presencia mayoritaria en esa comisión, en un arma para destruir a los enemigos y premiar a los amigos. Entonces, lo que han dicho varios que han mandado esta carta es: no queremos ser parte de una irregularidad. O sea, la Comisión de Ética actúa con poca ética. Es de la destrucción total de las instituciones. Supongo que cuando termine este Congreso se cerrará por siempre la Comisión de Ética hasta que se conforme una nueva Comisión de Ética que se dedique a los temas éticos con otra perspectiva. Recuerden ustedes, al principio de este gobierno, la bancada en ese entonces de Peruanos por el Cambio, Guido Lombardi y Alberto Belaúnde, me parece, y varios secundaron una moción para que la Comisión de Ética sea conformada por personas ajenas al Congreso, que fueran profesores de ética, en fin, que podían conformar una comisión en la que se discutieran con racionalidad y no con pasión política temas éticos. Pero bueno, quedó en nada, pues imagínate tú, le ibas a quitar un arma ofensiva al fujimorismo, ni hablar. Quedó en nada el proyecto. Sobre todo recordar la situación en la que está la señora Sánchez, ¿no? Bueno. La señora Sánchez está, pues, tiene el problema del hermano y todo esto. El problema del hermano, que entiendo ya está resuelto, pero que aparentemente le causa pues un sinsabor, y este problema ha sido manejado por Fuerza Popular. Está en un chat donde el señor Miyashiro dirige una operación realmente de amedrentamiento, ¿eh? Así de claro. Bueno, vamos a ir a la pausa. Por favor, a las personas que están confundiendo en el Twitter a Manuel Delgado Parker con su hermano Genaro, que murió hace muchos años, les pido que por favor se abstengan de comentarios que no son pertinentes, ¿ok? Porque los voy a bloquear a todos, así de sencillo. O sea, no es correcto que una persona se lamente por la muerte de alguien que conoció y otras personas comienzan a agredir. No, yo no quiero tener cercanía con esas personas porque no tienen la más mínima educación. Nos vamos a la pausa. Antes de ir a la pausa, Augusto te recuerda que no es Sporting Guaral, sino es Unión Guaral. Ay, perdón, no sé nada de fútbol. Para nuestros amigos de Guaral. Unión Guaral, no es Sporting Guaral, es Unión Guaral. Muy bien, gracias Augusto. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Bueno, estamos aquí con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, justamente para hablar de las perspectivas, varios temas, ¿no? También de la Comisión de Ética, por cierto, pero de las perspectivas de unas posibles elecciones que cada día vemos alejarse, ¿no?, en el tiempo y la distancia. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Gracias por la invitación a las órdenes. Bueno, ¿cómo ve la posibilidad de que existan elecciones en el 2020? Bueno, que técnicamente es posible, sí es posible, pero la posibilidad es por la voluntad demostrada por Fuerza Popular y el APRA, casi la tornan imposible, ¿no? Imposible. O sea, ya se ha perdido ya 45 días, que era el límite razonable que podía retrasarse. Perdemos una semana más o dos, ya es inviable. Si el presidente de la República presenta una cuestión de confianza, ¿no es cierto?, ustedes votarían no, justamente para promover que cierren el Congreso. Claro, porque sería un acto de sinceridad, o sea, el Congreso no le está dando, entonces hay que oficializarlo. Él debió, el presidente, en nuestra opinión, presentar la cuestión de confianza el mismo 28 de julio. No lo ha hecho, debe hacerlo ya. Es que en realidad no era la mejor solución, digamos, no es el cierre del Congreso para unas elecciones para convocar un Congreso de un año, ¿no? O sea, la mejor solución era todo nuevo. Claro, porque si se niega la cuestión de confianza, se cierra el Congreso y se convoca para elecciones complementarias, o sea, de año y medio, solamente un año, lo que vaya, ¿no? Y va a ser difícil encontrar candidatos porque, digamos, si te puedes sacar el premio grande, ¿por qué te vas a sacar el premio chiquito? ¿No? El premio grande sería un Congreso de 5 años y el chiquito uno que completa. Entonces, es difícil encontrar candidatos. Bueno, efectivamente, porque todavía estamos con un sistema político y partidos políticos bastante débiles. Entonces, parte de la reforma que se proponía de la renovación era ir a una renovación con nuevas reglas y en esas nuevas reglas propiciar el fortalecimiento de lo colectivo. No hay tiempo ni voluntad para las nuevas reglas. Si hubiera voluntad, por supuesto que salen las nuevas reglas, como hubo voluntad en el año 2000. Pero no la hay, pues ese es el problema. Tiempo todavía podría haberlo, Así cada vez es. más ajustado, pero voluntad no la hay por parte de Fuerza Popular y el APRA, ¿no? ¿Por qué? Usted es un político, tiene muchos años en esto. Hemos conversado la última vez, me decía, yo creo que temen por su propio futuro penal, digamos, ¿no? Yo creo que es eso, lo que ha asignado la coyuntura de los 3 últimos años, es el temor que ellos demuestran, que se traduce en que avancen las investigaciones y se termine eventuales responsabilidades penales en ellos y en sus socios. Yo creo que ese es lo que va marcando, ¿no? Digamos, Keiko Fujimori está en prisión, ya ¿qué peor puede uno estar? Bueno, me imagino que se conozcan el nombre de varios congresistas que tuvieran codinomes, que están involucrados en actos delictivos, en recibir financiamiento ilícito, que se descubra, no sé, responsabilidades. Pero digamos, la primera semana de otros. octubre hay una cita ya nuevamente de la Fiscalía con Barata para hablar de estos 71 codinomes. Ya el señor Trinidad adelantó, Raimundo Trinidad, que efectivamente habían pagado campañas legislativas, por ejemplo el caso de Hildebrando Tapia o de Juan Carlos Seguren del PPC. Eso ya está adelantado. Ninguno de los dos está hoy en el Congreso. Pero sí es interesante, por ejemplo, que ese caso, y eso es lo más grave, no se trate de donaciones para campaña, sino se trate de la compra de votos para exonerar a Odebrecht de toda responsabilidad en la carretera Irsa Sur, investigación que sí se llevó a cabo en el año 2008 y que termina con Aurelio Pastor en el Pleno leyendo un informe favorable a Odebrecht, que era la empresa investigada, y exhortando al MTC y al MEF que le paguen a Odebrecht las cifras que Odebrecht decía que tenía que pagársele. Ese informe fue aprobado por congresistas que hoy están en el Congreso. Estamos hablando, por ejemplo, de el señor Galarreta. Estamos hablando de varios más, y otros que quieren volver. Renzo Reyardo se retira, renuncia a esa comisión en protesta. Pero ahí estaba Juan Carlos Seguren, ahí estaba Galarreta, en el Pleno, ¿no? Después Keiko Fujimori en el Pleno, o sea, muchos votan a favor de Odebrecht. Uno podría decir, bueno, nadie es responsable por sus votos, pero si se prueba a través de estos codinomes
que se pagó una cantidad de dinero y se hizo una bolsa, digamos, una campaña legislativa. Claro, yo creo que Cambia completamente el panorama. ese es el gran temor, ¿no? Que se descubran eventuales nombres que han participado en esta aprobación de este dictamen en favor de Odebrecht y dejaron de lado lo que más se conoce, el dictamen de Pari. No, es que el de Pari viene el 2015-2016. Este es 2008, cuando Keiko Fujimori era congresista. Este es uno de los más grandes. Y créanme, de 2008 al 2019 estamos con las justas para que no prescriba cohecho. Por eso la fiscalía tiene que volar ahorita con barata, porque si se prueba que congresistas recibieron dinero a cambio de su voto en ese pleno, estamos hablando de un cohecho todavía vigente. Y sería un delito sumamente grave y además decía... Porque sería la primera vez que se prueba en el Perú que los congresistas reciben dinero por sus votos. Sería el caso más grande de corrupción parlamentaria que ha habido en el Perú. Y más grave porque están recibiendo dinero para el sentido de sus votos. Exactamente. Que es un poco diferente, digamos, que también ya es una irregularidad y un delito el recibir para las campañas, que están hipotecando el comportamiento futuro. Exacto, pero ahí podríamos discutir porque es delito ahora y no lo era como no tipo penal, ¿no es cierto? Pero en este caso, el cohecho no tiene discusión. Y ahí se alcanza a todos los que han participado del reparto de esta bolsa. Efectivamente. De ahí la importancia de lo que barata ya la primera semana de octubre. Yo creo que no, eso es lo que puede tener aterrorizado a los que pretendían volver al Congreso y a los que están hoy en el Congreso. Bueno, y eso explica el comportamiento. Por ejemplo, en los últimos par de días se está acelerando la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional para eventualmente tapar y encubrir cualquier articulación que vaya hasta el Tribunal Constitucional. Ese ¿no? es un tema que hay que tener mucho cuidado, doctor. ¿No sería mejor posponer la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Podría ser una salida, meses, ¿no? Pero digamos, yo creo... Así como ellos dilatan las elecciones, dilaten pues la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, lo más que dilatar sería hacerlo razonable, ¿no? Porque ciertamente desde hace 9 meses que notificó el presidente del Tribunal Constitucional para que se inicie hace 9 meses el proceso de renovación, no se ha hecho mayor cosa y ahora pretende acelerarse en una semana, y lo cual ciertamente es una festinación. Nosotros preferiríamos tomarse un tiempo de 3-4 meses y hacerlo realmente en forma transparente, democrática y dando oportunidad a todos y hacerlo bien y no buscar, digamos, un copamiento que en nuestra opinión sería indebido. Bueno, eso en cuanto al Tribunal Constitucional, y le explico por qué, porque está visto, después de este desfile de constitucionalistas, entre comillas, que exhibe Fuerza Popular, que doctores Truquini hay un montón, ¿eh? O sea, pueden reclutar bastantes, ¿eh? Tienen hasta para hacer comunicados, son de terror. Entonces, y yo creo que varios de esos que están en esos comunicados, espero que me equivoque, ¿no? Y que Dios haga que me trague mis palabras, ¿no es cierto? Varios de esos que están en los comunicados están en un plan sobonazo con Fuerza Popular a ver si los hacen miembros del Tribunal Constitucional. Lo cual sería realmente funesto, ¿no? Porque incluso guarde el comunicado, doctor. Usted está en la comisión que elige a los miembros del Tribunal Constitucional. El que sale en el comunicado apoyando a Fuerza Popular, jalao. O también los que han sido contratados por el Congreso de la República en su momento para que den opiniones que ahora... Así es, pues. Eso se llama conflicto de interés, gigantesco. Te ha contratado la mayoría del Congreso para que des una opinión y después la mayoría del Congreso te llama para que des una opinión que sea acorde a sus intereses políticos. ¿Cómo, Michi, vas a decir que eres absolutamente puro? Por eso le digo, ese comunicado donde se han, digamos, mostrado, ofrecido, como en el comercio antes había, ¿te acuerdas los avisos del comercio de AAA ofrecidos? Tenía una productora que cuando llamaba a alguien para que lo inviten, decía sección AAA ofrecidos. Bueno, estos constitucionalistas, entre comillas, se ofrecen para ser miembros del Tribunal Constitucional a cambio de decir que no se puede hacer cuestión de confianza sobre reforma constitucional. Ciertamente es una cuestión, digamos, que entonces usted se para, por favor, en mi nombre, ahí en esa comisión, señor, no, porque ya adelantó opinión y ya se ofreció a ustedes.
Sí, efectivamente, yo creo que hay que buscar esos tamices para que no pasen, digamos, nuevamente a un tribunal constitucional a la medida que ellos quieren, ¿no? Que es simplemente boicotear, en este caso, las investigaciones que no son con la verdad, y por otro lado también buscar que no se renueve la política. Claro, pero eso en la medida en que ustedes dilaten, pues. Y el problema es que, por ejemplo, personas que participaron en la famosa repartija son las mismas que están en esta comisión. El señor Galarreta y el señor Víctor Andrés García Belaúnde, que tenían un concepto realmente horroroso de lo que era el nombramiento de altos funcionarios del Estado. En ese momento, en el momento de la repartija, le recuerdo, ¿usted está en el Congreso en ese momento? No. No. Eso fue el 2013. Faltaba nombrar, era una situación grave, no se había nombrado ni al defensor del pueblo, ni a 3 miembros del BCR, ni a 6 miembros del Tribunal Constitucional. Entonces las bancadas se reunieron y dijeron, 2 para ti, 2 para mí, 1 para ti, para ti, para que no hay nada, le damos el defensor del pueblo. Ah, no, ¿te acuerdas? Ya, 2 para nosotros, 2 para el partido de Ollanta, como si estos funcionarios fueran un cuoteo partidario. Cuando se supone y la Constitución quiere que no tengan vinculación política con los partidos que están en el Congreso. Y eso se para con una protesta en la calle. Como ya se paró en esa oportunidad y esperamos que si se pretende ahora también copar el 13 en menos de una semana, cuando hemos estado con 9 meses de un retraso y que no se hizo prácticamente nada, hacerlo en una semana es simplemente querer copar indebidamente este organismo como el TC, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Se nos vamos a sentar sobre los manos? No. Y yo creo que lo único que puede resolver este problema es que la población salga a las calles, ¿no? Opine, saque comunicados, se reúna, emita pronunciamientos y proteste también en la calle. El sábado hay una marcha ya, pero en el fondo, claro, sí, se puede hacer mucho, pero parece ser que nuestro destino es esperar hasta el 2021. Bueno, si es que perdemos como Congreso una semana más o 15 días, ya se hace inviable técnicamente la implementación de un adelanto de elecciones, que eso es lo que están buscando, ¿no? Se ha perdido 45 días y apuntan a perder otros 15 más. Sería bueno que estos miembros que van a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, si sus nombres aparecen como codinome, no deberían participar ahí, ¿no? Yo creo, digamos, que si tienen una vinculación con actos de corrupción como parecer como codinomen o haber recibido un financiamiento, no deberían participar, definitivamente. Definitivamente, no deberían participar. Ahí tienen sus titulares, señores. Los que aparezcan con codinomen no pueden participar en la selección de magistrados del Tribunal Constitucional, pues. Mínimo, ¿no? Con lo que cuesta hacer esas cosas. Bueno, y tampoco deberían participar los que han de una u otra forma participado en la anterior elección frustrada de esa llamada la repartija, ¿no? Bueno, pero está difícil porque ya lo sentaron ahí, ¿eh? Ahí está Víctor Andrés García Belaúnde y ahí está el señor Galarreta. Bueno, pero hay que seguir dando la pelea para que finalmente en su momento de decisiones o sean removidos o se abstengan de votar, ¿no? Así es. Pero también la izquierda tiene que presentar a alguien pues que no sea muy de izquierda, ¿no? Eso también hay que decir que a veces la izquierda presenta a cada candidato que tú dices, no, pues. Bueno, la política es el arte de lo posible, no es el arte testimonial de decir yo fui más consecuente y al final no hizo nada. Entonces hay que buscar dentro de lo transparente, dentro de lo posible, realmente cosas que hagan viables y que rescatemos en estas en algo. Primeras conversaciones dentro de esta comisión, ¿usted vislumbra algo posible? Yo veo que ayer en el debate que se tuvo en el interior de la comisión, que nosotros planteamos de que hubiera un mínimo cronograma de que demore unos 30, 40 días, ellos querían que hoy en la tarde se empiece. Ciertamente que se empiece ya seleccionando y proponiendo, votando en la comisión para que esta semana o la próxima ya se comience a elegir. Ya. O sea, sin más ni más. Sí, ellos dicen que ya hemos tenido 9 meses, que hemos ido ya a avanzar, pero ciertamente el inicio fue hace 9 meses cuando el presidente del Tribunal Constitucional remite 6 meses antes del vencimiento la solicitud de que se inicie el proceso. No se ha hecho más que nombrar a la comisión que nunca se instaló y tomar el acuerdo en la Junta de Portavoces de que se obtiene el trámite especial, es decir, por invitación y no el trámite ordinario por publicación abierta. Eso se ha retomado en la anterior reunión. Ayer en la segunda reunión se ha determinado que hoy día continúa ya con la propuesta, sí, el debate y la discusión de los probables
propuestos por la comisión. Claro, Se lleva al Pleno. el problema hay que decirlo con claridad, ¿no? No solamente Keiko Fujimori, otros políticos van a pasar por el Tribunal Constitucional. Entonces, un Tribunal Constitucional político armado a la medida de Keiko Fujimori es la arbitrariedad completa, pues. Definitivamente. O sea, Están buscando, digamos, protegerse y también están buscando eventualmente opiniones del Tribunal Constitucional que les avalen sus propuestas de no haber una renovación política en claro, el país. pero digamos, de el elecciones. 25, ya, ahorita se tiene que ver el habeas corpus de Keiko Fujimori. Para eso no hay tiempo. Y este Tribunal Constitucional, es evidente que el doctor, les adelanto, ¿no? Como dice, mi impresión, que el doctor Ferrero y el doctor Sardón y el doctor Blume van a votar a favor del habeas corpus. Pero no les alcanza, pues. Si todos participan, no les alcanza. Claro, necesitarían 5 votos para tomar una decisión Claro. de ese tipo. No, si fueran, hay habeas corpus que solo cuando se arma sala con 5, con 3 basta, ¿ya? Pero ese no va a ser el caso. Entonces, porque todos van a participar. Entonces, claro, las presiones obviamente sobre la doctora Ledesma no la van a presionar, tampoco el señor Eloy Espinosa, ¿no? Pero las presiones sobre Miranda y Ramos son brutales, ¿no? Eso es presión. ¿Se imaginan el día de mañana que no sea presión, sino que sea convicción? Ese es un problema cuando tú tienes un tribunal constitucional formado por personas que responden a un cuoteo político. Es el caso del señor Messía. El señor Messía fue nombrado por el APRA. Era la cuota del APRA. Tenía carné aprista. Y si quieren ir más atrás, el señor Álvaro Landini era secretario general de Acción Popular. O sea, no me estoy inventando nada. Eso no se hace, no debe hacerse, es una mala idea. Digo yo, o es una buena idea. No, yo sí creo que es una mala idea porque en el diseño busca uno que el TC, digamos, sea lo más alejado de cualquier posibilidad de copamiento, pero si están buscando copar mediante festinación de trámites, dentro del margen de lo legal, va a acelerar los trámites después de que 9 meses, vuelvo a repetir, no se hizo mayor cosa, ¿no? Bueno, acá Susel Paredes me dice, sería una tragedia que este Congreso elija nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Sería una tragedia? Yo creo que sería muy negativo, pero ciertamente busquemos que haya un espacio de 3, 4 meses, porque la ley señala que 6 meses antes debe iniciarse el proceso, no se ha iniciado, ahora se está iniciando o reiniciando y empezando casi de cero. Tomémonos el tiempo necesario, no los 6 meses, pero que sean por lo menos 2 a 4 meses, ¿no? Para que sea razonable el proceso y además sea lo más transparente. ¿Va a ser por concurso, por entrevista? Por invitación. Por invitación. Y bueno, después de invitación va a haber las entrevistas y la comisión selecciona y lleva al pleno la propuesta, ¿no? Para que sea votada. Abel, yo creo que le voy a decir algo ahorita a Quintanilla que me invite, solo para saber cómo es el proceso, nada más. No presento un papel, ¿ah? Yo soy abogada con más de 30 años de ejercicio, de verdad. Porque yo me colegié el 89, creo que necesitas 30 años de ejercicio. ¿O 25? 25 ejercicios. Ah, estoy sobrada. Puede ser. Pucha, que no duro ni, ¿cómo te explico? No paso ni por la puerta, ¿no? Pero de verdad hay gente muy seria que ha dedicado su vida a estudiar la Constitución, mucha de la que ya se ha quedado en el camino, además, No, lamentablemente. son 15 años nomás. 15, facilísimo. Eso es facilísimo, entonces. Y si me somete a un examen, le digo, yo contra el doctor Messía, yo creo que yo saco más nota. Creo que saco más Yo creo que nota. sin lugar a dudas. Creo que saco más nota. Lo que sí conozco muchos buenos profesores de Derecho Constitucional que podrían estar digamos, en carrera y que lamentablemente fueron dejados en el camino muchas veces. Y yo espero que, por ejemplo, esas personas sean reconsideradas. O sea, gente de muy buen nivel. Claro, hay muchos constitucionalistas reconocidos o que tienen bastante dominio y que por el manejo político y la manipulación que ha habido prefieren no presentarse. Ojalá Así que es, no pues ocurra ese en es esta el oportunidad. problema. O sea, le puedo decir, por ejemplo, gente que yo considero muy valiosa. Samuel Abad, ustedes lo propusieron para la Defensoría del Pueblo. Es un excelente candidato, probablemente uno de los mejores constitucionalistas, con experiencia en derechos humanos, vasta experiencia en derechos humanos. El doctor Pancho Eguiguren, que ha estado nada menos que en la Corte Interamericana y en la Comisión, presidente de la Comisión. O sea, gente que tiene mucha experiencia, incluso internacional. Pero claro,
como no son del agrado de Fuerza Popular, están vetados. Y claro, para ser agrado de la Fuerza Popular tienes que estar pues con mis hijos no te metas, ¿no? Digamos, en una actitud de abierta y clara violación de derechos humanos, si quieres ponerlo de alguna manera. Bueno, y el objetivo nuestro es ahora evitar, digamos, que haya un copamiento, ¿no? Porque si sumamos los votos y ellos van a conseguir 87 votos en base a un acuerdo entre quienes voten, la APRA y otras así es. bancadas afines, van a lograr un copamiento que va a destruir más instituciones del país. Claro, lo bueno, eso hay que decirlo, lo bueno es que cuando tú necesitas 87 votos, hay una capacidad de veto en el fondo. Lo mismo que están haciendo con la reforma constitucional. O sea, no hay 87 votos, por eso no podemos ir a elecciones adelantadas. Bueno, tampoco hay 87 votos para elegir miembros del Tribunal Constitucional. Así de claro. Y en eso yo creo que las bancadas, digamos, la izquierda, la bancada liberal, APP, ¿no es cierto?, podrían ser el fiel de la balanza y decir, no señor, con estos candidatos ni hablar. Mejor nos quedamos, que se mantenga lo que están ahora hasta que venga un nuevo Congreso. Que sería la otra alternativa que es viable, ¿no? Si es que no hay un proceso transparente y ciertamente democrático. Así es, eso podría ser. Entonces, ¿confía usted entonces en la capacidad de veto de que no reúna los 87 votos? No estoy tan seguro si se puede ejercer esa capacidad de veto, porque ciertamente, digamos, también puede armarse una correlación de más de 87 y repartirse entre ellos. Pero la Chea tiene 77 votos. Ese es ahorita el tope del otro lado. Frente a usted hay 77. Pues son los que le dieron la votación a Pedro Lachea. Entonces, ahí hay 77. Eso es, no son 87, son 77. Y ahí jalaron de todas partes la pita para lograr una mayoría. Claro, y esperemos, digamos, que en esta oportunidad no logren dándole un cupo a alguien que sume 10 votos más y se vaya hacia otro lado. Pero ahí lo interesante de la política es explicarle a la gente, oye, por el cupito que te están dando, estás vendiendo tu alma al diablo. Así es, y eso significaría la ruina política de quien lo haga, ¿no? La ruina política de quien lo haga. Eso sí, téngalo por seguro. Vamos a la pausa. También vamos a hablar de la Comisión de Ética. Miren ustedes cómo vienen las cosas en el Tribunal Constitucional. El doctor Quintanilla no nos trae buenas noticias. ¿Por qué no nos trae buenas noticias? Me siento pesimista. Sí, del doctor, bien pesimista. No, yo creo que las posibilidades en el país de una renovación y cambio son excelentes. Lo que pasa es que hay que organizar la participación de ciudadanía, la protesta, hacerla realmente propuesta y tratar de cambiar, ¿no? Pero es que la renovación y el cambio pasa por el Congreso. Ahí está toda la traba. Pero hay que, en este empate agónico entre una mayoría congresal que pretende gobernar desde el Congreso equivocadamente y un ejecutivo que no tiene la capacidad de gobernar, y este empate agónico habría que romperlo con la población, ¿no? O sea, organizando, movilizándola, recurriendo a ella. Parte de eso es el adelanto de elecciones, parte de ello es las movilizaciones, parte de ello son los pronunciamientos. ¿Usted es representante por Puno? Puno. Después nos va a contar cómo están las cosas en Puno, porque a usted le toca movilizar en Puno, entonces. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Rosa María. Y bueno, sí, estamos aquí con el congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, y yo quería saber si él en su, digamos, después vamos a hablar de Puno, por cierto, pero en su fino olfato político no ve una fisura en Fuerza Popular, ¿no? Dicen que Miki Torres, que Úrsula Letona, tal vez no estén muy contentos con Rosa Bartra y sus amigos, ¿no? Y que esa fisura pueda ser, ¿no es cierto?, la que parte el agua para salir del entrampamiento. ¿Usted observa eso o es una...? Mire, en la primera fisura que tuvo Fuerza Popular fue el desprendimiento de los llamados Abeñero Cambio 21, que después con la elección de Pedro Lachea fueron reagrupados, en mi opinión, por Alberto Fujimori, que sería, digamos, el artífice de esto. Después se ha apreciado algunas fisuras, pronunciamientos un poco insinuando alejamientos, pero no se ha traducido. Yo espero que ciertamente, si es que ellos consideran que deben empezar primero en el país y después en ellos,
se alejen y tomen posiciones que permitan un funcionamiento más democrático del Congreso, ¿no? Pero lo observan, no. Hay algunos indicios, pero ciertamente no han logrado. Nosotros confiamos en que eso se pueda, siendo una posibilidad teórica real, finalmente, digamos, que se convierta en práctica, ¿no? Ojalá que algún sector de ellos tome una decisión de responder más al interés del país que al interés de una agrupación que, en nuestra opinión, está actuando bastante mal en el país. Ahora, dicen, ¿cómo dicen? Los chismes, esta es una ciudad muy chismosa, ¿no? Que sí hay un nivel de comunicación entre Fuerza Popular y el gobierno. Pero, y el gobierno está dispuesto a darles la bicameralidad, a darles lo que quieran con tal de que vayamos adelante a elecciones. Casi lo que quieran. No todo que quieran, pero casi. ¿Eso se percibe? ¿Usted lo olfatea? No, yo no, en el plano político, o sea, en el plano de la reforma política electoral, no. En el plano económico sí se nota que hay coincidencias y apuntan ahí a varios elementos, pero en el plano político no veo. No lo ve. Han insinuado algunas diferencias, pero finalmente alguien o algo que hace que ellos se cierren filas finalmente, ¿no? Y se reagrupen en cada momento que es necesario. O sea que no ve fisura alguna. Hay fisuras, pero no creo que sean de la magnitud como claro. llevan a un alejamiento por ahora, ¿no? Yo no le digo un cisma, ¿no? Sino que, digamos, a veces se abre la posibilidad, se abre un camino, digamos, Miki Torres va como, qué sé yo, a conversar con Salvador de Solar. Y le dice, mira, hay un camino. Pero como se entiende la política, o le entienden ellos la política, eso significaría que se declaran sus enemigos, porque ellos entienden la política como un arte de confrontación y no de diálogo. Sí, Entonces, sí. cualquier diálogo, que sería lo normal, lo democrático en un país, ellos lo van a ver como una pase al lado del enemigo, y eso es lo que no le permite. Y pese a ello, el señor Lachea todo el día habla del diálogo. Bueno, pero ayer que estuvimos con Pedro Lachea, uno le da los argumentos, le da la razón, le agradece y al final sigue actuando como si no hubiese nadie intervenido. O sea, ciertamente no es una persona que realmente dialogue. Yo creo que aparenta que lo escucha, pero finalmente sigue como si no se hubiese intervenido. ¿Es verdad que hay una junta de portavoces fantasma en este momento en el Congreso? Bueno, ellos tienen derecho a reunirse. Ayer tenemos información de que ellos tuvieron una junta de portavoces que era de ellos y no la oficial. Entonces, ante una indagación nuestra de que si había una junta de portavoces y nos aproximamos al mismo sitio, dijeron que era una reunión aparte y que mañana recién era la oficial. O sea, que el señor Lachea organiza reuniones sociales, digamos. Son reuniones de coordinación política que tienen todo el derecho en todo caso, pero no pueden suplir al Congreso de la República o a la junta de portavoces en ese plano, ¿no? No, claro, pero ahí coordinan lo que les van a decir a ustedes. Bueno, ciertamente, pero también en política eso es permitido, hay que reconocer que no es ilegal, pero digamos si hay una coordinación en la sombra, sí. Para ver el ambiente, ¿no? O sea, es como, no sé, como si ustedes fueran niños y les toca el comedor de niños y a ellos les toca el comedor de grandes, pues. Y todavía no los hacen pasar a la mesa de los grandes, pues. Así es, están sentados en la mesa de los niños. Y eso ciertamente, si se convierte en una práctica permanente, van a ir dejando de lado la reunión de Junta de Portavoces para tomar decisiones en Junta de Portavoces reducida o de ellos, ¿no? Así es. Bueno, estoy viendo en las imágenes, quería mencionarlo, un homenaje póstumo a Manuel Delgado Parker en el grupo RPP. Ya estaba hablando Raúl Vargas, Guido Lombardi y José María Salcedo. Y la verdad que me hace muy lindo recuerdo porque con los tres he trabajado en RPP, con los tres. Y al principio con Chema y con Raúl, que me enseñaron, creo que todo lo que sé de radio, la verdad. Qué maravilla. Lindos tiempos, la verdad. Difíciles, pero lindos tiempos. Grandes recuerdos. Regresamos a esta mesa, donde no tenemos grandes recuerdos. Estamos viendo el futuro, y el futuro no parece nada auspicioso. No hay un futuro diferente. ¿Te acuerdas un futuro diferente? Era el lema de Fujimori en el año 90. En el año 2000. Un futuro diferente. Bueno, acá no vemos un futuro diferente. Ahora, este estacionamiento, ¿no es cierto? Estamos estacionados en un punto donde no parece que ni avanzamos ni retrocedemos, sino que estamos ahí. Se podría romper, ¿no es cierto?
pero aparentemente no se va a romper. La estrategia de dilatación, ¿no? Parece que van a tener un parto. La estrategia, esta es una dilatación sin parto, ¿no? Es dilatar nomás. Sí, que pase el tiempo, transcurra, se avanzan los plazos y siempre se torna imposible los cambios. Así es. Supongamos que el presidente de la República finalmente toma la decisión de hacer una cuestión de confianza. Van a gritar que no se puede, la hace, punto. Bueno, pero ahí tendría que tener a alguien que lo apoye, o sea, porque finalmente ante una disyuntiva que el Congreso es emplazado a una cuestión de confianza, no le otorga, es disuelto, la mayoría va a buscar vacar al presidente, lo vacan al presidente, entonces vamos a tener en la práctica un cisma y que va a definir a alguien. Bueno, claro, pero como decían los senderistas, pues hay que agudizar las contradicciones. Porque bueno, para nosotros sería lo democrático que la población se pronuncie, salga, ¿no? Porque eso de que en Nirima sean las Fuerzas Armadas, espero que no se le pida a nadie eso. El pueblo tiene derecho a que se le devuelva el voto. Eso es lo que se planteó en la Constitución del 93. La cuestión de confianza para disolver el Congreso es una devolución del voto al pueblo, no a las Fuerzas Armadas. Además, eso de las Fuerzas Armadas ya acabó. A lo más irá al Congreso la policía. Bueno, pero al fin y al cabo a restablecer el por orden eso, público. digamos, todas las instituciones están siendo vistas como objetivos. O sea, el Tribunal Constitucional va a ser una instancia que finalmente va a dirimir cualquier conflicto entre poderes. Y ciertamente, digamos, ese intento de acelerar el nombramiento y la renovación después de que han estado 9 meses sin hacer nada y querer hacer en una semana todo lo que no hicieron en 9 meses es parte de una estrategia, definitivamente. Ahora, Montesinos tenía la misma estrategia, es decir, yo controlo el Consejo Nacional de Magistratura, controlo el sistema de justicia, controlo el Tribunal Constitucional, entonces controlo la OMPE y controlo las elecciones. Claro, ese espíritu de copamiento es antirrepublicano porque todo el diseño liberal significa un equilibrio de poderes. Así, separación, equilibrio, pesos y contrapesos. Claro, exactamente. Eso es lo que sería realmente funesto volver a otras épocas. Ojalá, digamos, de que la construcción de una institucionalidad basada en estos juegos de equilibrio de poderes y controles mutuos salga adelante, ¿no? No, si no es así, no es democrático por ninguna parte. Golpe de Estado no va a haber. O sea, eso ya no hay. Eso había, pero ya no hay. El último fue en el año 92, en Latinoamérica no hay. Son inaceptables en el mundo internacional, o sea, en el campo de las relaciones exteriores. Gracias a Dios. O sea, se acabó ese tipo digamos, de solución garantizada por los pares, ¿no? Que era lo que pasaba con los golpes de Estado en los 70, donde toda América Latina tenía un dictador militar. Pero sí es verdad que si se cierra el Congreso y digamos, se asume una posición física, ¿no? El señor Mulder ha dicho que a él lo sacan a patadas. A patadas. Hay como larga lista de voluntarios para ir a patearlo, pero aparte de la violencia física, digamos, la única presencia física que tiene que haber es la de la policía. Y la solución sería que la población salga a la calle. Sería ciertamente, pues, se pronuncie ordenadamente en pronunciamientos. Tendría que convocarla las personas que están interesadas, el presidente de la República, la izquierda, en que vayamos a un adelanto de elecciones. Yo creo que el camino que se está optando en ese sentido de la marcha de la vez pasada que ya hubo, ahora va a venir el 21, primero el 5 de jueves 5 de septiembre, ahora el 21, es un inicio de un largo camino que hay que propiciar, ¿no? Pero de nuevo, el problema es el siguiente, y yo se lo he dicho muchas veces a la gente de izquierda. Si la gente es convocada para un adelanto de elecciones, créanme que va a ser muy popular. El 70% del país lo quiere. Pero si los partidos colocan sus agendas, entonces yo no voy a ir a marchar por la nueva ley de minería de Verónica Mendoza. Me corto las venas en vivo en la avenida Bancay. Es horroroso su proyecto de ley. No voy a ir a marchar por una asamblea constituyente, pues. Claro, en política por eso hay que buscar qué puntos nos unen y no que eso nos ponerlo separan. por delante, porque si vamos a poner que los separen, lo que nos separan por delante no. Pues. Exactamente. Entonces, ¿por qué no tiene un poquito pues de estrategia y ponen por delante lo que nos une? Lo que nos une es cambiar la situación política que tenemos hoy. Eso es lo que nos une. Todo lo demás probablemente nos separa. Efectivamente, hay que buscar qué es lo que nos une en aras de un bienestar para todos, un futuro mejor. Nosotros proponemos de que el país a construir es un país desarrollado, próspero, sin ningún tipo de discriminación ni desigualdad, ¿no? Incluida la económica. No conozco a nadie que se oponga a ese pensamiento.
Si eso es así, entonces vamos al segundo paso, queremos un país sin corrupción, queremos un país Nadie se opone a eso. y para tener un país Ya sin está. corrupción tenemos que tener un país que ciertamente divida los poderes, se contrapesen, Nadie se opone a eso. pero actualmente no. No, pues, pero digamos, eso, esas son las pero cosas. son los que nos unen y hay que decir qué es lo que nos impide llegar a eso y a eso llegaremos, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que nos impide llegar a eso en la izquierda y en los liberales es bien diferente, ¿ah? Lamentablemente. ¿Ya? Como me dijo el Yo otro creo día, que tenemos más coincidencias, por ejemplo, si seguimos en la lista de las coincidencias, o sea, queremos un Estado eficiente, si queremos una todo educación de queremos. calidad, si queremos un Queremos. Estado que respete al medio ambiente, sí, y ahí vamos a ir descubriendo que tenemos más coincidencias cuando uno piensa en el futuro del país que en cosas que nos ¿has pueden leído, dividir. ¿has leído el proyecto de la nueva minería de Verónica Mendoza? ¿Sí? Es aterradora. ¿Por qué? Es muy malo. De verdad, deberían sentarse con gente que sabe. Mire, el planteamiento Es que tiene ahí pésimo. Verónica Mendoza es un planteamiento inicial y son Ya. 5 puntos que Felizmente. han planteado, pero digamos que hay que revisar el sistema tributario, hay que revisarlo. No. Eso no es Que lo hay peor. que, Eso en es segundo malo. lugar, que hay que reconocer el derecho de la ciudadanía a participar, como que somos en la Constitución dueños del patrimonio nacional como nación, a participar en algo de los beneficios, sí. Que hay que respetar el medio ambiente, cosas que hace 50 años, en 1952 o un poco más, no se respetaban porque una empresa minera explotaba 300 toneladas diarias, es un equivalente en la actualidad, explota 3.000, 4.000, entonces hay que pensar en que ciertamente las cosas han cambiado. Eso es absolutamente razonable. Entonces, No, de ahí no. comenzamos a ver, ver, ¿qué otras más cosas habrían que...? La abolición de la concesión minera le parece poca cosa. La abolición de la Mire, concesión minera. no ha planteado la abolición, lo que Sí. ha planteado es que las concesiones mineras tengan condiciones. O sea, No, ¿quién es- solo permiso del Estado y te lo quitan cuando quieren. No, eso es lo que tiene nadie plantea. Ni Velasco. ¿Ah? Nadie va a Ni decir, digamos, Velasco. que le quito De verdad, arbitrariamente, dice, ¿no? solo permisos. Abolición de la concesión minera. Habla de permisos por ¿Quién 10 va a- años. ¿quién va a invertir en un permiso por 10 años? Pues, esto es minería. Podemos discutir Tienen una cómo idea de lo que mejoramos, tiene pero que durar ciertamente, un digamos, lo proyecto que tenemos que minero. empezar es diciendo, digamos, de que Y la imagen que tenemos de la ordenamiento territorial, terror. Solamente haces minería donde la izquierda decida, pues. no es y la el resto izquierda no. decida, pero si digamos queremos hacer minería debajo de Machu Picchu, ¿podemos hacerlo? Sí, No. técnicamente es posible. Si es que se demuestra que Técnicamente se haga es posible. explotación sin destruir Machu Picchu, Así pues, es. tenemos que tomar las No, previsiones. no, el ordenamiento territorial Entonces, es crear feudos donde tú no puedes entrar, no importa que tengas la solución técnica. Son feudos. No, pero Se llaman manos pero, muertas en la Edad Media. Mire, Manos muertas. Eso les encanta en la izquierda. Entonces, es imposible. bueno, esa es No la lo imagen podemos- que es la imagen que tiene usted de la izquierda, pero digamos la izquierda que nosotros queremos construir es una izquierda moderna en todo caso. No, pero no es y liberal nosotros en queremos absoluto. entender que podemos dialogar con una fuerza liberal también moderna, porque Pero si no- vamos no a ver, digamos, con la entienden- imagen que no tienen, digamos, entienden la operación minera, es una cosa enloquecida. No entienden. Creen que las Pero operaciones mira, a mineras ver, duran 10 años. vamos 10 por partes, años. vamos por partes. Una explotación minera ahora, de un Dura recurso 100. no, ¿cuánto tiempo dura? Puede durar 30, 100, 40 años. 40, 50 años, 100 años. Pero no más, o sea, Bueno, finalmente todo- se agota, todo tiene todo límite, se agota, todo tiene entonces, límite, y tenemos que pero sigue poner yendo. ahí una política responsable, Claro, solo pero permitir 10 que haya, años. no repitamos la experiencia de Huancavelica. Huancavelica ha sido una región próspera en minería, se acabó el recurso y No, queda sí, pobre. sí. Discúlpeme, Entonces, lo invito hagamos a una Huancavelica, situación. vamos a Huancavelica. No sabe todo lo que se explota en minería en Huancavelica hoy. Hoy. Pero el recurso fundamental que se ha tenido, ¿y por qué se Hoy. Huancavelica pobre? Porque es un problema de administración del Estado, no de la Entonces minería. el Estado tiene, nadie está en contra de la actividad de no, minera no, en general. son Nosotros sí- antimineros hasta morir, es horrible. No, bueno, No, como me dijeron el otro día me dijo Rocío Silva Santisteban que los liberales no entendíamos, pues. si usted no cree, son si antimineros, usted cree, digamos, que somos los antiextractivistas. Ah, no, caracho. la diferencia entre una u otra cosa no va por ahí. El problema es así que me dijeron. nosotros sí queremos una minería, pero queremos una minería responsable. Ay, ya. Que contamine lo menos que se pueda, y si se contamina, se repare oportunamente. Como Pero no cuando le queremos dices a que una se hija, destruya. Sí, hijita, A ver, queremos vas repetirle- vas a ir a la fiesta, ¿eh? queremos re- pero ¿Queremos repetir la experiencia Valle del Cinto? No. Pero vas con tu hermano, ¿ya? Solamente de 9 a 10, ¿no es cierto? Y regresas saltando en un pie. No quiero, papá. Ah, bueno, yo te di permiso, ¿ah? Pero que tú no hayas cumplido es otra cosa, pues.
Ahora, mire, solo veamos otros países. En otros países se respeta, en algunos se respeta el medio ambiente, sí, Sí, hay que imitar. en Hay que el Perú la imitarlo mayoría muy moderna, bien. por supuesto que respeta el medio ambiente. Ustedes dicen que no respeta. Ustedes, A ver, ¿la Sauder respeta? Además, es divertidísimo. ¿Cuál ¿no? es la experiencia de la Sauder? La Sauron ¿Qué cosa es un ha cajón esto? ¿Qué reparado pala y vale en cinto? Escúcheme, Ite, escúcheme. Vamos a ITE. hilo. Vamos a ITE. Lo invito a ITE. Y eso sí, usted me rema en la laguna. Yo me siento en el botecito y usted rema. Hay lagunas con pajaritos. Bueno, pero Rema todo eso- usted al lado mío. pero veamos, digamos, el Han balance. gastado como construir. 500 millones de dólares en reparar todas las lagunas de ITE. Y eso no debía ser un gesto voluntario, sino de ser un gesto obligatorio, Ya, normado muy y bien, regulado. pero vamos a ITE. Y remamos los dos en la lagunita con los pajaritos después encima. que lo que han destruido ITE, Pero la ya lo reparación, repararon. pero eso tiene que ser una Pero obligación ya, preestablecida. ya lo repararon. Es una, Ustedes siguen debemos repitiendo, evitar. repitiendo. Porque en IT ya lo repararon. Ya está el agüita. Mire, Ya el están hecho los que tenga usted una pajaritos. posición, yo le pido que usted sea más tolerante, porque la No verdad soy yo tolerante. tengo la mejor idea de No una soy persona tolerante. liberal. No soy tolerante. Bueno, pero si tú no eres tolerante, no entonces soy tolerante con la intolerancia. la política es tolerancia y escucharse. Claro. Pero si tenemos imágenes prejuzgadas de nuestros adversarios, es lo más fácil. No Hagamos fácil. un monigote y lo pegamos. Pero es que usted me habla de ITE y ITE ya tiene pájaros, tiene arbolitos, tiene agua, tiene todo. Pero lo que quedaron, yo le confieso que no voy a unos 4 o 5 años ahí. Hay que ir. ¿Ya? Hay que ir, sí. Hay que ir. Pero veamos toda la experiencia que hay. El Cinto, el Valle del Cinto, Vamos a verlo todo. vamos a verlo. Vamos a verlo todo. Era un valle absolutamente próspero, diversificado en producción de frutas y ahora es un valle prácticamente seco. Vamos a mirarlo. Entonces hay que tomar las previsiones para que eso no se vuelva a repetir. Bueno. Y si ocurre, se repare. Bueno, vamos a despedirnos, lamentablemente, pero sin muchas promesas, congresista, porque usted no nos ofrece nada, ni elecciones, ni un tribunal constitucional, una comisión de ética. Se han retirado de la comisión de ética. Bueno, nosotros hemos planteado que haya un mecanismo ciertamente de equilibrio. Cuando una comisión de ética tiene 19 miembros, de los cuales 8 son del fujimorismo, más la presidencia que está afín a él, que tiene voto dirimente, más un par de bancadas como el APRA y Cambio 21 ya tiene la absoluta mayoría, y se usa esa comisión para perseguir a los enemigos políticos o adversarios y proteger a los afines, eso no es comisión de ética. ¿Y qué van a hacer? Ninguna Se parte. retiran, punto. Bueno, nos hemos retirado y estamos planteando que se recompongan, en la Bueno, cual no ciertamente la van a haya... recomponer. Pero eso destruye más el sistema, pues, o sea, Sí, no, ciertamente, digamos, tenemos que diferenciar políticamente ahí las conductas. O sea, nosotros hemos abogado por una comisión de ética más plural, más equilibrada, lo aceptaron, lo aprobaron, pero finalmente dicen que no. Así es. Bueno, muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar acá y por su paciencia. Me encantan los debates económicos con la izquierda peruana. Una maravilla. Nos vamos, ¿no es cierto? ¿Nos vamos? Hay algunas preguntas. A ver, Rosalía. para el congresista. Sí, ¿ustedes creen que van a aprobar el adelanto de elecciones pero fuera de tiempo? Para decir, al final, nosotros sí lo aprobamos, pero no se pudo hacer. Es una posibilidad, pero sería francamente una posición ridícula, ¿no? O sea, nosotros le emplazamos a ellos que están en contra, voten a tiempo en contra. Claro. No voten a tiempo, no voten después de tiempo en contra, ¿no? Luego, los señores constitucionalistas que se presentaron en el Congreso, solamente los eligió la señora Bartra. Ustedes como integrantes no pudieron hacer otra Se elección. sugirieron y fueron algunos, pero quien decide finalmente es el régimen presidencialista de las comisiones y decide ¿Quién la habla? presidencia. Dice Rosa María, en la última instancia, ¿le convendría políticamente renunciar al señor Vizcarra para presentarse el 2021? No, no puede presentarse en 2021. Guay, dale con eso. No puede presentarse en 2021. Quien ha ocupado la presidencia los 5 años antes no puede presentarse. En los 5 años antes. Así es, ni Kuczynski ni Vizcarra. ¿Ok? Los 5 años antes de las elecciones de 2021. No, lo que nos conviene a todos es que convenzan a Mercedes Arauz de que renuncie con Vizcarra y ahí sí nos vamos todos a elecciones y se acabó la historia. Bendito Pedro Lachea será presidente 6 meses, pero claro, como mucha gente dice, no le podemos entregar al fujimorismo el manejo de las elecciones. Pero eso requeriría un compromiso mayor y más grande, ¿no? Porque ciertamente si renuncia a Vizcarra y no renuncia a la señora No, pues estamos- Mercedes Arauz,
Ya estamos en un Nos problema. convertiríamos en el único gobierno que ha tenido 3 presidentes 20 meses cada uno. Claro, 20 meses, 20 meses, 20 meses. ¿Qué clase de presidente? O sea, plancha para todos, ¿no? Se llama la campaña. Todos vamos a ser presidentes. No, pues es la locura, ¿no? Pero casi, ¿eh? A este paso, casi. Porque si Vizcarra renuncia, no puede postular hasta el 2026. Si las elecciones son el 2021, o hasta el 2025 si las elecciones son el 2020. Si es que quiere postular, de repente el señor se quiere ir a Moquegua y está harto ya de todo esto. Si es que quiere, ¿no? Porque, digamos, él nunca postuló a la presidencia del Perú, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Clarísimo. Bueno, nos tenemos que despedir ahora sí. Nos vamos, Rosa Nos María. vamos, pero no se olviden que nosotros dependemos de la divina providencia acá, ¿no? Y si usted colabora con nosotros, lo puede hacer a través del PayPal que está en la página web de Radio Santa Rosa. Nos vemos mañana. Mañana hay más. Mañana. Listo. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.